todos ustedes y pues nos da mucho gusto estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios y compartiendo con ustedes pues todo este gozo de estar cantándole al Señor y sobre todo de estar con vida y salud, ¿verdad? Después de lo del COVID que me dio hace ya 3 semanas. Y pues gracias al Señor aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Y el Señor nos guíe en esta hora para su predicación. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, por este momento de estar delante de ti. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das día con día. Y gracias por la esperanza que tú has puesto en nuestros corazones, en nuestra mente, de que tú nos salvaste, tú viniste a este mundo y hay un perdón de pecados en ti. Y ayúdanos a recordar estas palabras tuyas del Evangelio de Lucas el día de hoy para guardarlas en nuestro corazón, a mis hermanos y a mí. Y Señor, pues libera mi boca, mis labios, que pueda decir palabras que todo sea en adoración para ti. En el nombre de Cristo te pido estas cosas. Amén. Y pues nos da, mi esposo y yo a veces, anteriormente habíamos viajado a México algunas veces, así rapidito, de forma rápida, y alguna vez nos tocó ir a Xochimilco, y ahí hay unos animalitos que se llaman ajolotes, que son como unas tipo salamandras, ¿verdad? O pescados, entre una cosa y otra, y son acuáticos, y de hecho ya solamente hay muy pocos, ¿verdad? Están casi en extinción. Y esos animalitos, la peculiaridad que tienen es de que si se cortan un bracito vuelve a crecer. Y pues es algo que los científicos están estudiando, cómo pasa eso, ¿verdad? Y esto lo traigo a colación porque el tema de hoy es renace la esperanza. Y nosotros como cristianos, hora con hora, va renaciendo nuestra esperanza cuando estamos en una situación difícil. Nuestro consuelo es el Señor y día con día renace esa esperanza también, semana con semana, mes con mes, año con año, y un día estaremos con Él ya regocijándonos finalmente, ¿no? En aquel tiempo la esperanza de los judíos era que viniera el Mesías, ¿verdad? Y ya nosotros ya pasó esa etapa, ya vino el Señor Jesús, y la esperanza del cristiano pues es todavía, y de la iglesia, es seguir viendo hacia adelante, a que sigamos conformándonos a la imagen de su Hijo y a una segunda venida del Señor Jesucristo. Y entonces empezamos ahora la predicación, hermanos. Pues la esperanza puede estar presente en nosotros, en cada uno de nosotros, y morir con algún evento catastrófico o algún evento que nos hizo daño emocionalmente o físicamente o mentalmente, y esa esperanza decae y puede morir, pero como cristianos esta esperanza tiene que volver a nacer. Y doy una pequeña introducción aquí de un joven que salió de su hogar en Inglaterra, y él se fue a Estados Unidos y quiso probar suerte allá. Y estando allá, cayó en bancarrota. Y pronto cayó en bancarrota, ya no tuvo que vivir, ya no podía pagar la renta, no tenía su sustento y estaba en situación muy deprimente, sin esperanza. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, un tío de él había fallecido. Y su único familiar vivo era este joven, que era su sobrino. Y así que él dejó estipulado que se le buscase y se le diera esa herencia, ¿verdad?, que le correspondía. Y dejó a los investigadores que siguieron el rastro de él, fueron a Estados Unidos, parece ser que llegaron hasta Chicago, dieron pie con bola de que andaba por ahí, ¿verdad? Y siguieron con su búsqueda, hasta que el sobrino finalmente fue encontrado. Y este sobrino estaba andrajoso, sucio, tirado en la esquina entre basura, en una calle ahí por una cantina afuera,
y ahí es donde lo encontraron y le dieron la noticia. Y pues recibió la noticia, era una noticia triste del fallecimiento de ese tío que él también casi no conocía, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo se le dieron a conocer que él era heredero de una fortuna multimillonaria. Y esto hizo en él que renaciera la esperanza también dentro de él, de dar gracias a Dios por una nueva oportunidad para rehacer su vida. Y esta pequeña anécdota es como el mundo antiguo, antes de Cristo, sobre todo en los últimos siglos antes de que viniera Cristo, hubo, como todos sabemos, ya los profetas cesaron, ¿verdad? Y el último profeta finalmente fue Juan el Bautista. Y pues estaba decayendo había una expectativa, ¿verdad? Pero el mundo antiguo era como este joven, ya sin esperanzas, y aún sigue siendo. Todos los que no creen en Cristo no tienen una verdadera esperanza en que apoyarse, ¿verdad? Pero había unos cuantos que mantuvieron esa esperanza que vendría un Salvador, y se aferraron a ello, y cuando llegó el tiempo de cumplimiento de esta promesa, fueron revitalizados con esta nueva realidad, y su vida cambió radicalmente. Y de eso se tratan los primeros capítulos de Lucas. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, por favor, hermanitos, del 1 al 3, vamos a leer, son capítulos del 1, capítulo 2, capítulo 3, vamos a leer ahorita los primeros versículos, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Como vemos, hermanos, aquí este evangelio fue escrito a un hombre llamado Teófilo. ¿Y sabemos qué significa Teófilo? Amigo de Dios, el que ama a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser amigo de Dios, el que ama a Dios, ¿verdad? O si Dios lo ama a él, pero más que nada es el que ama a Dios. Así que, amigo y amiga, hoy aquí presente, hermano y hermana, si tú amas a Dios, ¿verdad? Recibe también este regalo, como este señor Teófilo. Todos aquí somos Teófilos, esperamos que así sea, ¿verdad? Que amemos a Dios. Pues aprópiate, tú también, si tú amas a Dios, aprópiate de este hermoso regalo. Hay regalos físicos que se ven, que se envuelven, ¿verdad? En una caja de cartón con un papel muy bonito y un moño muy bonito. Y hay regalos espirituales que no se ven. Pero esto que te estoy dando aquí, ahorita, hermanos, es un regalo. Recíbelo, por favor, y aprovecha al máximo este regalo de parte del Señor, ¿verdad? Y haz que renazca también en ti esta esperanza, porque para eso fue escrito este evangelio, para que conozcamos bien la verdad de las cosas, que hemos también ya sido muy bien instruidos, y sobre todo aquí en esta iglesia, gracias al Señor, que tenemos tanta enseñanza, ¿verdad? Y hay que aprovecharla con los estudios bíblicos y todo lo que tenemos de herramientas, ¿verdad? Pues, lo que sigue también es la lectura de la palabra de Dios, animémonos a eso también, ¿verdad? Y comenzamos aquí aprendiendo sobre el nacimiento y la niñez de Juan el Bautista y de Jesús nuestro Salvador. Y tanto para el nacimiento de Juan, ¿sí? como el Señor Jesús, para los dos, ¿verdad? El ángel Gabriel, dice la palabra de Dios aquí, que fue enviado por el Señor para predecir dichos eventos, los dos. Vamos a leer Lucas 1:8. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso.
Y dice el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Sí? Como sabemos, en el templo había dos altares, ¿verdad? En la parte inicial, al entrar, había un altar de bronce donde se hacían los sacrificios de los animalitos que llevaban, y el bronce significa juicio. ¿Sí? Y adentro, más adentro, en el lugar santo, había un altar que era cubierto de oro, ¿verdad? Y era el altar del incienso. Y un altar y otro, aquí nos podemos ubicarlos como metafóricamente de que el altar externo nos habla de la ley y los profetas, ¿verdad?, del juicio, y el altar interno, que es el del incienso, ya nos habla del nuevo pacto, ¿verdad?, en donde se está ofreciendo una ofrenda a Dios de incienso. Ese incienso es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, ahí es donde se le apareció el ángel Gabriel, dice más adelante que era el ángel Gabriel, se le aparece a Zacarías. Y curiosamente no se le aparece en otra parte, fue en el templo y justo cuando estaba ofreciendo, en medio de un rito, ¿verdad?, ofreciendo el incienso. ¿Qué significa esto? Que el Señor le estaba marcando a Zacarías, esto es lo más importante, Zacarías, mira lo que está pasando, quiero que sepas esto. Y es donde le muestra todo el plan de Dios que él mismo tenía mediante el ángel, de que iba a ser padre de un niño, el cual sería el que iba a abrir el camino preparar el camino para Jesús, ¿verdad? Y en el caso de Zacarías, el ángel Gabriel se le aparece directamente a él, porque él sería el padre físicamente, ¿verdad?, biológico de Juan el Bautista. Pero en el caso de Jesús, se le aparece directamente a María, porque ahí José no tuvo nada que ver, ¿verdad? Fue hijo del Espíritu Santo con María. Entonces se le aparece a María. ¿Y cómo se había de llamar este niño? Primero hablando de Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y Elizabeth. ¿Cómo se había de llamar? El ángel mismo les indica aquí que se va a llamar Juan. Y ahí lo vemos en el versículo 13. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y este nombre es un excelente nombre para la misión que él tendría, ¿sí? No porque yo me llame Juan, pero es un excelente nombre para la misión que él tendría de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿sí? ¿Qué significa Juan? Juan significa Jehová el Señor da gracia. Y hermanos, pues cualquier tarea que Dios nos dé, por grande o pequeña, tenemos que hacerla a través de la gracia de Dios, ¿verdad? Y no dentro de nuestras propias fuerzas. Y así es como el Señor iba a empezar este ministerio a través de Juan, con la gracia de Dios, ¿verdad? Y hemos visto aquí a Zacarías recibe la promesa de este hijo Juan que vendría a este mundo con este propósito especial, y hasta aquí ya hemos visto a 3 personas con una nueva esperanza. ¿Quiénes son? Bueno, en primer lugar Lucas. Sí, no hablé de Lucas, pero Lucas era un médico que, siendo un médico de profesión, es cautivado por la historia del Salvador y se aboca a indagar diligentemente y poner por orden los acontecimientos, ¿verdad?, que en verdad se llevaron a cabo, y compartirlos a una segunda persona que es Teófilo. Entonces Teófilo es el segundo que se llena de esperanza, ¿verdad? Primero Lucas y luego Teófilo. Al leer la historia seguramente su corazón se inflamó de esperanza. Luego tenemos la tercera persona, de Zacarías, quien, sirviendo como sacerdote en el templo, les digo, es interrumpido por el ángel. Cuidado con las interrupciones, a veces estamos haciendo cosas, ¿verdad?, y nada, a lo mejor Dios está usando una interrupción para mostrarnos lo que nos quiere decir, ¿verdad? Así pasa a veces. Entonces es Zacarías la tercera persona que se llena de esperanza,
Y ahora, hermano, pues yo te exhorto también a ti, a que te llenes de esperanza en Dios. De hecho, por eso, según yo me vine de color verde, ¿verdad? Más que hace frío. Es el verde color esperanza. Voy a traer un pantalón más clarito como José Luis, ¿verdad? Pero es color verde, para que sepan que es la esperanza. Y te exhorto, hermano, a que tú también tengas esperanza en el Señor. Dice el Salmo 27:14, aguarda a Jehová. Sí, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y después de esto está Elizabeth, quien concibe y se recluye en casa por 5 meses. Y también ella se da cuenta que el Señor está trabajando en todas estas cosas que están pasando. Y dice, así ha hecho conmigo el Señor. Ella sabe que no es una cuestión como al azar, sino que el Señor es el que está detrás de eso, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad?, que ellos eran justos delante de Dios, tanto Elizabeth como Zacarías, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y enseñanzas del Señor. Y dice el Salmo 22:4 y 5, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Viene una generación de hombres aquí en la Biblia, como Juan el Bautista, llenos del Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo también, pero los padres de ellos también tenían una fe que algo también tuvo que ver, ¿verdad? Para que se dieran estos hechos. Y gracias a Dios por nuestros padres, ¿verdad?, que nos han orientado de una u otra manera a buscar los caminos de Dios y no brinquemos esos linderos, esas fronteras que ellos han puesto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y bueno, pues la quinta persona que vemos en estos versículos contagiada de la esperanza, el mensaje de hoy se llama Renace la esperanza, ¿verdad? Y esta se contagia aquí, de esperanza, es la Virgen María. Le dice el ángel en el versículo 28, vamos a ver qué dice ahí. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y hermanos, pues un ser espiritual, ¿verdad?, que se aparezca y que diga, el Señor es contigo, no temas, como también muchas veces los ángeles decían, y le dijeron también a María, pues va a ser un ángel, ¿verdad? Un demonio jamás te va a dar tranquilidad, jamás te va a dar paz a la gente, ¿verdad? En cambio los ángeles cuando se aparecían, ¿qué decían? No temas. Y eso es lo que sucedió aquí con María. Pero ¿cuál era la fuente, la razón de la esperanza de la Virgen? ¿Cuál sería? En esta frase que le dice, yo analicé y dice aquí, el Señor está contigo. Y el Señor está contigo, y esa es la esencia de la esperanza que tenemos nosotros. Dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y en el idioma hebreo dice tú conmigo, ni siquiera pone un verbo entre las dos palabras, ¿verdad? Solamente tú conmigo. Ya más cerca no puede estar Dios que hasta el mismo Señor Jesucristo nos lo ha dado el Espíritu Santo, que lo tenemos con nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Y después de esto, vemos a partir del versículo 39 que María visita a Elizabeth. ¿Y qué creen? La criatura salta de gozo, ¿verdad? Cuando llega María. Y aquí María ya tenía al Señor Jesús en su vientre. Y pues eso es una señal, ¿verdad?, de quién es el Mesías. O sea, ¿cómo no fue al revés, verdad? De que
el bebé de María dentro de él salta cuando llega con Elizabeth, sino que fue de la otra manera. El bebé de Elizabeth salta cuando responde, porque ve que cuando escucha la salutación de María, y era quien era la que estaba portando al Señor Jesús en su vientre, pues recibe también ese Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Hace este fenómeno en su vientre. Y dice Juan en el versículo 15b, vemos que fue el Espíritu Santo. Dice, dice todo el 15, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, pues, esta fue la característica, ¿no? Y la pregunta es, hoy, es si tienes el Espíritu Santo en tu vida. Si lo tenemos, pues esa es la mejor posesión que podemos tener espiritualmente, ¿verdad? Dios quiera. Y prosiguiendo, hermanos, con la predicación, ¿verdad? Como comentó aquí nuestro hermano José Luis, yo no estuve presente, pero vi la prédica, y el domingo pasado, ¿verdad? El poder de Dios, la gracia y la misericordia y el amor de Dios y el mensaje de Dios, y con ello la esperanza, no se pueden detener, ¿verdad? Esto ya era una reacción en cadena que estaba sucediendo, un hecho sin precedentes que partió la historia en dos: antes de Cristo o después de Cristo. Nadie puede negar que Cristo vino al mundo por eso hecho, ¿verdad? Si no, dirían antes de otra cosa, ¿verdad? Y vemos en el versículo 58 que se llenan de asombro y de gozo Zacarías y Elizabeth, y luego los vecinos y los parientes también, ¿verdad? Dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Entonces sigue la reacción en cadena ahora con los vecinos y los parientes. Esto no se detiene, ¿sí? Y qué gran brote de esperanza, así como ahora en estos últimos años hubo este brote maligno, ¿verdad?, de este virus, así acá, pero de esperanza. Y impacta a un padre que era Zacarías, impacta a una madre que es María, a una mujer, ¿verdad?, virgen, que es María, y impacta a dos familias finalmente, a sus familiares, a sus vecinos, y no hay quien se oponga a los designios de Dios. Él dijo y no hará, habló y no acontecerá, no lo ejecutará, más bien. Entonces pasamos al capítulo 2, en donde ya se cumple la promesa, ¿verdad? Y a eso viene a colación este versículo. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ya lo había predicho acá el ángel, y ahora en el número del capítulo 2 viene el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Jesús el Cristo. El ángel se le apareció a los pastores y les dijo en el capítulo 2, versículo 10 y 11: no temáis. Recuerdan que ahorita dijimos eso, ¿verdad? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que en los idiomas originales, ¿verdad?, dice, os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. Hasta el último pone que fue en la ciudad de David, porque lo más importante no era David ni su ciudad, era el Salvador que estaba naciendo, ¿sí? Y aunque sí, la ciudad nos da un parámetro geográfico donde nos ubica la historia físicamente, ¿verdad? Y bueno, continuando aquí, se cumple esta promesa. Aquí los ángeles
Ahora ya no nada más es con la familia, con los vecinos, con los cercanos ahí, sino que se presentan a los pastores y a todo, y que sería para todo el pueblo estas noticias. Y hasta personas del lejano oriente vinieron a atestiguar este hecho. ¿Cuál fue el mensaje del ángel aquí en este capítulo 2, versículo 11? Bueno, lo voy a parafrasear un tantito con el español actual. Les ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en la ciudad de David. ¡Qué buenas noticias! ¡Qué buenas noticias! Nació finalmente ese ser que tanto habían esperado por siglos, por milenios, se había predicho, profetizado. Viene ese Salvador, ¿sí? Y cuando la ley vino, pues la ley fue también justa y trajo orden, fue santa, ¿verdad? Y fue buena, pero no fueron buenas noticias para las personas, porque la ley es la ley, ¿verdad? Dice una frase, dura lex, sed lex, y todos fallamos y somos pecadores. Entonces, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley. ¿Y qué pasa si te pasas un alto? Pues te para un tránsito y te va a montar y vas a tener que pagar, y esa es la ley, ¿verdad? O si no pagas el agua, pues te la van a cortar, y es la ley, ¿verdad? Entonces, pues la ley es dura, la ley trae orden, pero a veces no nos agrada, ¿verdad? No son buenas noticias. En cambio el Evangelio sí son buenas noticias, eso significa la palabra Evangelio, ¿verdad? Sí son buenas noticias, y nos declara que un Salvador ha nacido, y aún siendo pecadores, Él nos amó, ¿sí? Y hasta la fecha todos seguimos necesitando a ese Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, 8 días después del nacimiento del niño Jesús, Él fue llevado al templo para cumplir un rito. ¿Cuál era ese rito que hacían con los niños judíos? A los 8 días. Circuncidarlo era parte de eso, ¿verdad? También llevaban una ofrenda y se presentaban ahí en el templo. Y resulta ser que ahí había un hombre que se llamaba Simeón. Y Simeón significa el Señor escucha. El que escucha al que escucha el Señor, ¿verdad? O sea, que Dios lo oye a esa persona. Y Simeón era una persona ya de edad avanzada, en que el Espíritu Santo le había revelado que él iba a alcanzar a ver el Salvador antes de morir, ¿sí? Y no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Perdón que lo repite, pero bueno, eso es lo que dice. ¿Qué pasa cuando Simeón lo ve? Lo toma en sus brazos y lo bendice. Vamos a ver el versículo 29 al 32 del capítulo 2. Es el canto de Simeón, porque cuando tú estás en la esperanza de Dios, lo que te provoca es alabarle a Él, ¿verdad? Cantarle, como ahorita que estábamos cantando, la grandeza de Dios. Ningún cristiano va a estar triste, ¿verdad? O tiene por qué estar triste permanentemente. A lo mejor temporalmente, pero no permanentemente. Y hay un cántico de Simeón, o que se percibe como si fuera una alabanza, ¿verdad? Dice, capítulo 2, versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y él bendice a este niño, ¿verdad? Lo toma en sus brazos, y otro hombre en quien renace la esperanza. A veces las personas adultas, mayores, dicen, ya para lo que me queda de vida, ¿verdad? Y eso, pues aquí viene la esperanza. Te animo a que renazca la esperanza en ti. Para lo que te queda de vida es para que
seas de bendición para tus nietos, para tus hijos, para los que te rodean, ¿verdad? Así sea un día o un año o un mes, todos vamos para allá, ¿verdad? A mí también me va a tocar lidiar con esas cosas. Y dice, proseguimos aquí, hermanos, y enseguida, en el versículo 36 al 40, fíjense que me canso un poquito de la espalda, por eso me estoy agarrando de aquí, pero gracias al Señor que lo puso aquí. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. Bueno, aquí vemos a Ana, ¿verdad? Una mujer profetisa, avanzada en edad, dice, se vale, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, ¿qué significa el nombre de Ana? Gracia, la que se le da gracia por parte de Dios, ¿verdad? A ella se le dio la gracia de reconocer al Salvador, también, igual que a Simeón, también fue escuchado, ella también fue escuchada. Y qué interesante que ella, con tan avanzada edad, dice, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Y se presentó a la misma hora, dice el versículo 38, y daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban redención en Jerusalén. Ella también se llena de esperanza a esa edad tan avanzada, y hay quienes dicen que estos dos personajes representan primero que nada a Simeón, al sacerdocio y al profetismo, ¿verdad?, de antes, quienes ofrecen a Jesús las llaves del cometido, ¿verdad?, sacerdotal y profético. Y Ana representa a la iglesia, es una iglesia enviudada por la muerte de su esposo y Señor, como nosotros, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y se fue, y continúa mirando esa iglesia, continúa mirando con gran devoción hasta las puertas del templo celestial, aguardando todos los días la llegada del Señor. Entonces nosotros somos como Ana, que estaba ahí persistentemente en las puertas del templo, pero nosotros hacia el templo celestial, ¿verdad?, que pronto ha de manifestarse. Y así que, iglesia, llénate de esperanza, llenémonos de esperanza aguardando al Señor. No nos desesperemos, no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra de Dios. Y más al final de este mismo capítulo 2 vemos a nuestro Señor Jesús ya en una edad de 12 años. Hermanos, recuerden que vamos a ver todo el capítulo, todo el libro de Lucas, y por eso vamos avanzando poco a poco. Hoy nomás vamos a ver hasta el capítulo 3, 22, versículo 22, ¿verdad? Y al final del capítulo 2, nuestro Señor Jesús ya está en una edad de 12 años y Él se encuentra creciendo y fortaleciéndose en sabiduría y con la gracia de Dios actuando sobre Él. ¿Sí? Entiendas aquí gracia como el favor de Dios dado a Jesucristo. Y muchas personas dicen, pues, ¿qué pasó con Jesús, ¿verdad?, en todo ese tiempo de niño? Pues aquí dice que año con año iban a la sinagoga y él estudiaba las escrituras, ¿verdad? Y esa era la costumbre. No se fue a ningún otro país ni nada de eso, ¿verdad? Bueno, siguió creciendo él y fortaleciéndose en sabiduría. Pasamos al capítulo 3 y aquí encontramos ya a Juan el Bautista predicando en el desierto. Ya pasaron 30 años y aquí el niño, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, sigue sirviendo al Señor, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que predicaba Juan el Bautista.
Con esto, los días de oscuridad y de silencio ya habían llegado a su fin. Ya era una nueva etapa. Juan predica osadamente, ¿sí?, de la palabra de Dios, como los profetas antiguos, y desafía a sus oyentes a un completo cambio de corazón. Y o sea, las palabras que usaba eran fuertes. Generación de víboras, les decía a las personas, eran directas y alcanzaban esos corazones duros para transformarlos en corazones de carne, ¿verdad? Y se les advirtió que no confiaran más en sus antepasados, porque ellos decían que eran descendientes de Abraham y se tomaban de ahí para decir que eran buenos. Entonces, Juan el Bautista, que por cierto cumple el papel de Elías, ¿verdad?, él les mostraba que no eran buenos, que se odiaban entre sí, que se herían unos a otros, que se robaban unos a otros. Les puso un espejo, ¿sí? Y el mensaje de Juan pues era sencillo, era que tenían que tener un cambio en sus corazones. Eso era el mensaje de Juan. Y que Dios estaba a punto de actuar y el juicio está por llegar. Y usted necesita tener una vida nueva. Pero primero tiene que haber un arrepentimiento y un perdón. O sea, tenemos que reconocernos que necesitamos ese cambio, cambiar de dirección y pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Acto seguido tenía que haber el bautismo para mostrar públicamente que habían sido apartados del pecado, habían decidido apartarse del pecado. Y a esto le seguía un estilo de vida totalmente nuevo. Ya no podemos seguir como antes si hemos hecho todas estas cosas de corazón. Y llevar una vida de armonía con Dios y en santidad y romper por completo con el pecado. Y Juan tenía un mensaje más. El Salvador Mesías estaba por llegar. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Ya vamos a acabar, para que no se me desesperen. 16 del capítulo 3 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el versículo 17 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Viene uno más poderoso. Y dice que el aventador está en su mano. Yo busqué que era un aventador en el diccionario, ¿verdad? Y es como un tipo trinche que usaban para meterlo así donde está los cereales que ellos tenían, ¿verdad? Y el trigo en este caso, ¿verdad? Y entonces como que lo avientan y comenzó el viento, vuela la paja y la semilla cae. Entonces es la manera de investigar lo que era útil de lo que no era útil, ¿verdad? También una forma que hacían, bueno, yo a lo mejor lo estoy imaginando, pero bueno, se lo voy a contar, pero como que creo que a lo mejor lo leí también, de que como que le pegaban un poquito en el piso para que se soltara la semilla, ¿verdad? Entonces, a veces el Señor tiene que traer esos golpecitos, ¿verdad? Para limpiarnos, hermanos. Entonces, ese es el aventador, ese trinche con el que levantaban, ¿verdad? Para que se dividiera una cosa de otra. Y ese ya lo tiene en su mano, o sea que ya está la mies, ya está listo todo, y él ya lo tiene en su mano, ya está trabajando, ya está limpiando su era, es su terreno, y va a recoger el trigo y en su granero, y lo demás será quemado, ¿verdad? En un fuego que nunca se apagará. Y entonces, de hecho, pues Jesús vino, ahí vemos en el versículo 21 y 22, él llegó a las aguas del Jordán, ahí fue bautizado por Juan el Bautista, y lo hace en una actitud de justicia y de identificarse con el pueblo.
y con el acto que simboliza esto, ¿verdad?, que representaría la muerte de Cristo, la sepultura y su resurrección al tercer día, y también representa para nosotros como creyentes, ¿verdad?, la muerte al pecado y vivir para Dios, y también representa cuando resucitemos con el poder del mismo poder que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Estaremos muertos y resucitaremos. Todo eso representa el bautismo. El Señor Jesús lo hizo no porque lo requiriera, pero en una forma de identificarse, ¿verdad? Y de hecho en ese momento descendió la paloma, el Espíritu en forma de paloma, dice el versículo 21 y 22, ¿verdad?, en forma corporal como paloma, y viene esa paz de Dios, como cuando en el arca de Noé desciende la paloma, y donde ya explica que ya hay lugares secos, ¿verdad?, y les trae paz a los habitantes. Igual esta paloma desciende sobre el Señor Jesús, y hay esa señal, y soy una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya comienza de esta manera su obra, ¿verdad?, del Señor a los 30 años, lo que posibilitó una vida nueva, de verdad, para ti y para mí. Y lo que posibilita también que renazca la esperanza en nosotros, ¿verdad?, y tanto para esta vida como para la siguiente. Y ya no como aquel joven que estaba tirado allá en la calle, todo empobrecido, que era rico, pero no lo sabía. Ya no somos como ese joven, ¿verdad? Nosotros sí sabemos que tenemos una herencia de la cual ya hemos hablado al principio de la predicación, y somos como ese joven, pero sabiendo, ¿verdad?, de esa herencia bendita, una nueva esperanza, gracias al Señor. Y hay un canto que se llama Aún hay esperanza, que voy a intentar compartírselos. A ver, ya le pedí su guitarra, ¿verdad? Es muy bonito este canto. Los jóvenes lo cantaban antes, creo que no sé si Pili también, ¿no? Me suena como que